Cuando uno habla acerca de sus posturas políticas o de lo que defiende políticamente, se entra por lo general en una polémica porque en política no muchas personas estamos de acuerdo al 100% con otras. Ahora, imagínate con de estas discusiones políticas que se pueden llegar a dar, ¿no? No solamente discusiones políticas de políticos, sino también de personas comunes y corrientes. Imagínense que esta especie de, digamos, discusiones políticas se den en medio de un bar o, digámoslo, ponemos un ingrediente principal, ¿no? El alcohol. Esto es Apuntes de Filosofía y en esta oportunidad o en este video quiero enfocarme en explicar un poco, un libro muy poco conocido, de hecho, dentro del mundo occidental y dentro del mundo de habla hispana, que es o tiene por título o lleva por título Un discurso de tres borrachos sobre el gobierno, de el autor japonés Nakae Chomin. Así es que comencemos. Bien, primero vamos a hablar acerca del autor, algo rápido, algo fugaz. ¿Quién es Nakae Chomin? Bien, este personaje, Nakae Chomin, vivió entre los años de 1847 y 1901. Es conocido como el Rousseau de Oriente. ¿Por qué? Bien, este personaje va a ser muy importante porque va a introducir y popularizar las ideas y el pensamiento de Jacques Rousseau y en general del mundo ilustrado francés. ¿Por qué? Porque este personaje va a viajar en su juventud, en 1870 más o menos hasta 1879, va a viajar a Francia y en Francia se va a empapar de todas las ideas, de todo el pensamiento ilustrado francés. Y a raíz de esto es que cuando regresa a Japón, en 1880 más o menos, 1880, va a popularizar estas ideas de Jacques Rousseau. De hecho, va a traducir muchas obras de este autor, ¿no? De este autor francés. Va a traducir el contrato social al japonés, por ejemplo. Y va a tratar de llevar las ideas de la democracia y del liberalismo, el liberalismo de la época, al Japón. ¿Por qué va a tratar de llevar estas ideas liberales o de la democracia o de la paz a Japón? Porque en Japón, en la época en la que vivió Nakae Chomin, entre 1850 1900, hasta 1940 más o menos, se vivió la época o la era Meiji. La era Meiji en Japón era considerada una especie de época del Japón donde se da una especie de modernización del Japón, una especie de industrialización y de occidentalización de este país japonés. Hasta antes de 1850 más o menos, se vivía la era Tokugawa. Y la era Tokugawa era una época en Japón donde todavía se venía dando o se tenía el pensamiento feudal o medieval, ¿no? De hecho, todavía existía una especie de monarquía dentro del Japón. Ahora bien, en la era Meiji se empieza a flexibilizar estas ideas de la monarquía, del rey o de los Goju, y se va a dar una apertura del país hacia otros países, de otros continentes incluso. Porque en la era Tokugawa, hasta 1850, todavía Japón no tenía una apertura, no tenía un diálogo con otros países, se seguía viviendo al estilo de los samuráis y otros países ya se estaban industrializando, en América ya se estaban dando las primeras gestas de independencia, se utilizaban las armas, el rifle, etcétera. Se daba la primera revolución industrial, la segunda, etcétera, y en Japón todavía se seguía utilizando, digamos, se abogaba por la agricultura, etcétera, ¿no? Es por eso que Japón, a partir de 1850, con Nakae Chomin a la cabeza, sobre todo, va a proponer un nuevo cambio, ¿no? Un Japón más moderno, ¿no? Y para eso, Nakae Chomin es fundamental porque él va a introducir las ideas no solamente de Rousseau, sino también de otros pensadores ilustrados franceses de la época a Japón. Pero había personas que estaban en contra de esto. Por ejemplo, el caricaturista o mangaka de la época, llamado Kitazawa Rakunen, ¿no? Este personaje que vemos ahí una imagen de él, de alguna manera estaba en contra de la introducción de nuevos pensamientos a Japón, ¿no? Pensamientos que son obviamente europeos occidentales.
y podemos ver en la caricatura, ¿no? Como un japonés, un samurái, está a los pies prácticamente de un gentleman, ¿no? De una persona con un atuendo claramente occidental, ¿no? Saco y corbata o de traje, ¿no? Y bueno, había todavía esta disyuntiva en Japón, ¿no? Seguimos como seguimos estando, o cambiamos o viramos o nos modernizamos como el mundo ya lo está haciendo. Bien, ahora, este personaje, Nakai Chomin, es muy peculiar, ¿no? De hecho, él estuvo mucho tiempo metido en política. Como ustedes ya les comenté, él viajó a Francia, regresó, fundó un partido político, fue parte de un partido político, el Partido Liberal de Japón, en 1890. Trabajó como periodista, hizo muchos periódicos, revistas, difundiendo mucho, publicó muchos libros de política, de Jacques Rousseau, como ya había mencionado, y otros más, pero tenía una característica muy peculiar porque era muy excéntrico, ¿no? Era muy imprevisible. Se dice que Nakai Chomin en un momento dado al asistir a la primera reunión parlamentaria, porque estuvo un tiempo como político, trabajando para el Estado, a la primera reunión parlamentaria él fue vestido como con una pijama, sí, literal, fue vestido como una pijama. Y bueno, él, bueno, dicho sea de paso, cuando regresó de Francia, él ya se daba una especie de alguna manera ya cedía, ¿no? Un poco, ¿no? Hasta esas excentricidades, ¿no? De hecho, aquí en la anterior diapositiva podemos ver a Nakai Chomi, pero con la bandera de Japón, que está con un traje de alguna manera típico de Japón, pero cuando regresa de Francia ya empieza a utilizar un saco y corbata, ¿no? Un traje más occidental, ¿no? Y bueno, tenía esas excentricidades. Y bueno, la única obra de este autor que se le conoce, que es de ficción, ¿no? Porque es una obra de ficción, es una especie de obra literaria de ficción, pero también de alguna manera es un tratado político. La única obra de ficción y con algún tipo de ironía, ¿no? De chistes, es esta obra de acá, que de hecho tiene muchas, se puede traducir de varias maneras, ¿no? Un discurso de tres borrachos sobre el gobierno, también se puede traducir como preguntas y respuestas sobre los tres borrachos, ¿no? Son dos tipos de traducciones que se le pueden dar, ¿no? De hecho, no hay una versión en español de este libro, lamentablemente, pero se puede leer muy bien en inglés, ¿no? Está disponible en la red. Aquí podemos ver la versión japonesa y la versión traducida al inglés, ¿no? Como les repito, no hay una traducción, lamentablemente, al español. Ahora, ¿de qué trata este libro? Bueno, el libro comienza de una manera hilarante, ¿no? Menciona al Nankan Sensei, ¿no? Nankai Sensei, que es una especie de moderador que está en su casa, está tranquilo, y dice, ¿no? El libro, ¿no? A Nankan Sensei le fascina, le encanta la bebida, le encanta emborracharse, pero también le encanta hablar de política. Y en eso llegan dos personajes. El primero es el gentleman, el segundo es el héroe Goji Kun. Estos dos personajes van a representar muy bien al mundo occidental por un lado y el otro al mundo tradicional oriental. Bien, ¿qué es lo que propone el gentleman, ¿no? El caballero? Bien, este personaje propone tres cosas, ¿no? La teoría de la evolución, la democracia y la paz, que son características del mundo de alguna manera moderno, ¿no? De la época que se estaba empezando a gestar o de alguna manera difundir por todo el mundo. La teoría de la evolución, dice el Gentleman, es la siguiente, ¿no? Se sabe que a inicios del mundo, a los orígenes de las sociedades, al inicio no había una sociedad como tal, una sociedad política social como tal. Luego se empezó a dar la típica, ¿no? Las ideas esclavistas, luego empezó a dar la época feudal, la monarquía, luego llegó a de alguna manera una especie de sistema constitucional, pero subyugado bajo una monarquía, y algunos países ya se estaban dando se estaban conformando ya lo que es la democracia, ¿no? Él tenía la idea de, o sea, la evolución implicaba un poco la idea de orden y progreso, ¿no? Y este era el futuro, decía, ¿no? Que las sociedades o los países debían de perseguir esta sociedad de alguna manera ideal, ¿no? Que es la sociedad donde se da una intensa democracia, ¿no? Un sistema democrático, ¿no? Dejando de lado ya lo pasado. También esta idea de la democracia implicaba una paz, ¿no? Una paz donde ya no se necesitaba países sumamente armados, ¿no? Países beligerantes, etcétera. Ahora, lo que propone el Goju, este personaje, el héroe, ¿no? El héroe nacional, este personaje, que también llega a la casa de Nankan Sensei, propone tres cosas: el nacionalismo, el expansionismo y el desprecio por la novedad.
todo lo contrario a lo que proponía el gentleman, ¿no? El nacionalismo, un ferviente amor por la patria, ¿no? Por su país, y a la vez una carrera expansionista, ¿no? Porque si bien es cierto, él apreciaba los valores tradicionales, pero en su país y no permitía la apertura de su país a otros países, ¿no? No sé, que no, a él no le gustaba que su país se influyera de otros pensamientos de otros países. Por eso él buscaba el expansionismo, ¿no? Incluso hay una parte del libro donde él menciona, este héroe, que Japón debería de armarse con todas sus fuerzas y conquistar China, ¿no? A este punto llegaba este héroe. También el desprecio por la novedad, ¿no? El desprecio a las ideas nuevas, a las ideas de la democracia, del mundo occidental, porque podría ser peligrosa, dicen, ¿no? Porque podrían eliminar las tradiciones, ¿no? De Japón, ¿no? Y del país en general, ¿no? Luego aparece en escena el Nankan Sensei, ¿no? Después de discutir, ¿no? Entrar en diálogo ambos personajes, menciona este Nankan Sensei lo siguiente, ¿no? Tanto la teoría de la gentleman, ¿no? La teoría de la evolución del gentleman no ha sido llevada a la práctica, ¿no? La teoría de la democracia que proponía el gentleman no ha sido llevada a cabo. ¿Por qué? Porque existía siempre en algunos países corrupción. Eso es lo que proponía el gentleman de alguna manera era una sociedad ideal y eso no se había llevado a cabo a la práctica, ¿no? Al 100%. También criticaba este sensei, ¿no? La idea del héroe, ¿no? La teoría del héroe que es una hazaña que los políticos no sabrían cómo llevarla a cabo, porque al fin y al cabo son políticos, no son héroes, y nunca se ha dado de alguna manera o no es de alguna manera tan factible que se dé un gobierno de solamente héroes, ¿no? Nacionales, países beligerantes y todo eso, ¿no? Eh, los gobernantes están ahí, pero necesitan siempre del héroe, ¿no? Y bueno, el héroe al fin y al cabo, o el héroe nacionalista, expansionista, es el que va a sostener y solamente va a depender de ellos. Eso es lo que critica el Nankan Sensei, ¿no? De la propuesta del héroe, ¿no? Es muy desgastante al fin y al cabo esta propuesta del héroe, ¿no? Del nacionalismo, del expansionismo, etcétera, del amor por las tradiciones, ¿no? Luego también menciona, ¿no? La evolución no siempre es un camino recto. ¿Por qué? Esta es una crítica a la teoría, ¿no? De, de este gentleman. ¿Por qué? Porque la evolución es un camino de alguna manera serpenteante, no se da de la misma manera en todos los países ni en todas las sociedades. Un claro ejemplo es Japón. Japón en 1850 todavía seguía viviendo en una época feudal, en una época medieval, ¿no? No existía una modernización en Japón. ¿Por qué? ¿Por qué se ha dado eso? Porque el orden y el progreso no se da de la misma manera en todos los países. Y eso es lo que criticaba también Nankan Sensei. La evolución no es un camino recto, es un camino en zigzags, podremos regresar, o a veces podemos volver, etcétera. Pero no es un camino recto, no es una teoría que se lleva al fin y al cabo, ¿no? De forma progresiva siempre. Luego también menciona la democracia como la beligerancia son malentendidos, siempre son malentendidos, porque la democracia se cree como una especie de utopía, ¿no? A alcanzar y tenemos que llegar ahí. Y por otro lado, la beligerancia de lo que propone este personaje, el héroe, también está mal, ¿no? Son malentendidos porque siempre vamos a estar peleando, luchando con otros países, vamos a morir, o sea, es un malentendido total. Luego también menciona una nación es una estructura en la que se reúnen muchas motivaciones. Y eso es cierto, porque el Nankan Sensei también menciona, ¿no? Hace un paralelismo. Una nación no es igual a una persona individual con sus intereses, con sus proyectos de vida, etcétera, ¿no? En una nación hay una estructura, ¿no? Una estructura que la sostiene, ¿no? Que es la sociedad y siempre se tiene que llegar a una especie de consenso, ¿no? Todos no van a pensar lo mismo. Luego, finalmente, ya lo que propone el Nankan Sensei, y esto es medio loco, pero esto es lo que propone a los dos, al gentleman y al héroe, ¿no? Al héroe nacional, propone una especie de democracia liberal, es cierto, sí, lo que proponía prácticamente el gentleman, pero bajo una especie de monarquía constitucional, que básicamente es el rey está ahí, pero no gobierna, no lo gobierna la constitución. Y lo que es irónico es que este libro fue publicado en 1887, ¿no? Nakai Chomin lo publica en 1887. 3 años después, en 1889, 1890, se crea la primera Carta Magna del mundo oriental, es decir, se crea la primera constitución política del mundo oriental, es decir, del país de Japón.
O sea, en 1890 ya se crea la primera constitución de Japón. Y esta constitución de Japón estaba, de alguna manera, también subyugado bajo una monarquía constitucional. Era una especie de democracia participativa eh, con los parlamentarios, no solamente con el gobierno del rey, que era absolutista y todo esto, sino también que había ya un parlamento de alguna manera que abogaba de alguna manera por esta democracia, ¿no?, participativa de todos, ¿no? Y bueno, al final del libro, este personaje, el Gentleman, se va a Yanquilandia, Estados Unidos, y el héroe nacional tradicionalista se va a Shanghái, ¿no? Y el Nankan Sensei, el anfitrión, se queda en su casa a seguir bebiendo, a seguir embriagándose. Espero que les haya gustado este especie de resumen de este libro. El libro está fascinante, léanlo, está en inglés. Si saben inglés, les recomiendo la lectura de este libro. De paso, si no saben, les recomiendo la lectura también para que practiquen de paso su inglés. Esto fue todo por mi parte. Esto fue Apuntes de Filosofía. Hasta pronto, amigos. Chao.